Es cierto, es cierto. Hay gente que dice que se satura. Por ejemplo, alguien está desarrollando algún problema, algún trabajo. Dice estar saturado ya del problema, del trabajo. En realidad, no existe manera de que se produzca una saturación. En todo caso, perdió energía por el intenso trabajo en el que ha sostenido su mente. Entonces viene una extinción energética. Curiosamente, la gente cuando deja el trabajo de lado y se retira tal vez a comer una paleta de limón, tal vez a despejarse un poco, piensa que en ese instante se está descargando, y es al revés, es cuando se está cargando de energía a través de combustiones químico-eléctricas que percibe del mundo externo. Tal vez esta sea la misma función. Sí, y desde un punto de vista emocional o psicológico, es una función. El soñar es una función. Es una función de comunicación con uno mismo, con la interioridad. Y a mí me interesa mucho platicar eso justamente contigo, que tú eres el experto en tomar conciencia de sí mismo. El sueño es una función para ayudar a tomar conciencia de uno mismo. Fíjate qué cosa tan interesante. Qué interesante está es una función importantísima, hasta tal grado que si tú le suspendes el sueño a una persona, no la dejas dormir, pero además no la dejas soñar, le detienes la parte REM, el proceso REM, esa persona empieza a enloquecer, empieza a tener despierta alucinaciones que corresponderían al sueño. O sea que esta es una función. Es una función importantísima. ¡Wow! Interesantísimo. Vamos a ir explicando esta idea de los sueños. Susan, ¿qué te parece si vamos platicando a los amigos del auditorio? Primero, ¿cómo se puede generar un sueño? El clásico sueño, de dónde toma la energía, las neuronas, la combustión químico-eléctrica para generarse. Por ejemplo, durante el momento en el que estamos despiertos, la energía con la que trabajan las neuronas, pues es tomada de impulsos de la vida externa, que los 5 sentidos traducen en impulsos eléctricos, envían esto a través del tallo cerebral o de las partes necesarias. Nada más quiero aclarar un detalle antes de que sigas. Sí son enviados a través de las experiencias exteriores, pero también hay una fuente importantísima para los sueños y para todas las vivencias que no es exterior, es interior, como tú lo has dicho muchas veces. Exacto. De hecho, Jung nos menciona, por ejemplo, un caso en que el físico Kekulé encontró la fórmula para la química orgánica en un sueño que tuvo de una serpiente que se mordía la cola, y que ese es exactamente el símbolo para la química orgánica. Interesante. En un sueño. O sea, tú te comunicas con tu parte inconsciente, que inconsciente no es un término peyorativo para nada, son niveles nada más de profundidad. Estados de conciencia. Exactamente, dinámicos. Exacto. Entonces, esto es una función. Ahora se ha descubierto mucho, y gracias a Jung principalmente, que el sueño tiene esa función de comunicarte contigo mismo, de buscar soluciones a problemas tanto interiores como exteriores. Es un diálogo. Por ejemplo, Freud pensaba que había dos maneras de entender el sueño. Él decía que había una manera, el contenido manifiesto y el contenido latente. Para Freud, el contenido manifiesto era lo que te relataba el paciente, que había soñado esto y esto y esto. Ese era el manifiesto, y que ese no tenía importancia. Y el contenido latente que Freud encontraba por debajo de eso era lo que a él le parecía lo importante, y siempre lo relacionaba con alguna parte, digamos, un poco patológica o enferma. Y Jung no. Jung tiene un enfoque prospectivo, siempre. Entonces, no importa cuánto sufrimiento, cuánta duda, cuánto trauma puede traer ese sueño, es para mejorar y es para avanzar, si tú lo sabes entender. Y en muchas ocasiones, aunque uno no lo entienda,
es para mejorar y para avanzar. Claro. Esos son los sueños. Los sueños dejan una vivencia siempre. Cada vivencia del mundo exterior que tenemos mientras estamos despiertos, pues generan un cúmulo de aprendizaje, generan una transformación en cada hombre. Un niño, por ejemplo, aprende a leer, a escribir, a dividir, a multiplicar, y en ese justo instante nunca volverá a ser lo que era, nunca volverá a ser el mismo. Se ha desarrollado, ha cambiado, tiene una nueva concepción de la vida gracias al conocimiento que tiene. De la misma forma actúan los sueños. Estas vivencias en los sueños son precisamente como bien dice Susan, ayudan a los seres humanos a salir adelante, a evolucionar, se transforman, porque a pesar de que el cuerpo está inerte sobre una cama, bueno, y inerte entre comillas, en una cama, en posición horizontal, está viviendo la psicología, se mantiene viva, tiene vivencias, caras, situaciones, sudan, sí, claro, no sudan, se relajan, se tensan, son vivencias. Es una realidad diferente. Ya ves que ayer hablábamos de los mitos, ¿no? Ajá, exacto. Y que hablábamos de la simbología. Esta es la oportunidad que tenemos los seres humanos, y los animalitos también sueñan, de conectarnos con nuestra simbología y de trabajar a nivel simbología. Imagínate qué importante es el sueño. Sí, claro. Que a nivel simbología estamos en la noche, por eso estamos quietos, por eso estamos acostados, porque en ese momento, todas esas horas de la noche o del día que estemos durmiendo, en tu caso que trabajas de noche, esas horas son las más importantes para poder conectarte con la simbología, tanto tuya personal como de toda la humanidad, que eso es lo que se llama el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Sí. Y estamos conectados con ambas cosas. Sí, exactamente, a través de toda tu vivencia, de toda tu vida. Yo siento que hay dos clases, o pudiéramos ir separando. Vamos a hablar primero de una, pero ya lo veremos, nos das también tu opinión, que hay dos clases de cosas a la que la gente le llama sueño, pero que son completamente distintas. Por ejemplo, pudiera ser que pudiéramos mencionar como sueño aquellas manifestaciones simbólicas generadas por el mundo externo a través del aprendizaje, de la vivencia, etcétera. Y sería lo que yo le llamo el sueño común y corriente, el eco generado por una vivencia que nos puede dar nutrición, enseñanza y demás. ¿Podrías dar un ejemplo para que quedara más claro? Sí, esto? claro. Por ejemplo, una persona se acuesta a dormir y pues comienza a soñar tal vez que va sentado a lo mejor en un barco y que empieza a llover y de pronto se baja del barco, pero está en un lugar, en la sala de su casa, y camina y se sienta en un sillón, siendo que se acaba de bajar del barco, y ve el barco flotando delante de él en la sala de su casa, pero sabe que está en la sala, y de repente pues sale corriendo el perro, y cuando voltean el barco ya no es el barco, sino es la perrera, por ejemplo. Un sueño de este tipo. Ese viene siendo una clase, un grupo, un sector de sueños. Pero hay otra cosa a la que la gente le llama sueño, que es lo que le intriga poderosamente a los amigos del auditorio, que una vez que lo vive alguien, no puede olvidarlo, es otra cuestión. Y yo siento ahí otro grupo, otra cuestión, que no se le pueden llamar sueños, que se le llama sueño porque la cultura que tenemos pues no nos ha llevado a entrar en este mundo, pero yo creo que es totalmente distinto, un desdoble astral, una vivencia del espíritu, otro nivel de percepción, que parecería un sueño, que tal vez se mueve ahí en el término de los sueños, pero que con él, y lo hemos visto miles de veces, puedes observar situaciones futuras, se repiten exactamente igual. Las situaciones futuras no tienen ilusiones como ver un barco en la sala de tu casa,
sino estás viendo lo que es, el lugar, todo exactamente tal cual, y viene cumpliéndose 6 meses después. A mí me sucedió una vez una cosa así, que me iban a traer a consulta a una niña, y esa noche yo soñé al papá de esta niña. Y al día siguiente que me trajo a la niña, era exactamente igual el señor. Se me hizo la carne de gallina, verdaderamente. Y Impresionante. y no solo era físicamente igual, sino que se portaba de una manera tal como yo lo había soñado. Era un señor muy nervioso, muy asustadizo, y yo soñé que no iba a permitir que la niña entrara en la terapia, y fue exactamente lo que sucedió. El señor era asustadizo, miedoso, y no permitió que se le diera la ayuda a la niña. Qué bueno que nos platicas esto. Mira, yo he dicho en las conferencias, no se puede tapar el sol con un dedo. No. Es imposible. O sea, no lo puedes hacer. Y hay cosas evidentes que marcan un más allá, un movimiento espiritual, una percepción de otro tipo. Yo tengo un amigo que, bueno, lo menciono aquí, ahora está trabajando con nosotros, Hugo Jiménez, que es una persona que no tiene mucho acercamiento a todo esto hasta hace un tiempo para acá. El otro día llegó impresionado a la oficina, impresionado, y me dijo, oye, a ver, platícame eso, porque estoy impresionado. Pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? Fíjate, es que soñé que me hablaba mi tío de Guadalajara y me decía, oye, ya hay un trabajo como lo quieres y en tal parte. Vente para trabajar. Desperté y durante el día, como a las 12, 1, suena el teléfono, era mi tío de Guadalajara y me dijo, oye, ya tengo un trabajo como el que en tal lado. Y estaba impresionado, ¿a poco no? Pero impresionado, porque dijo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo lo viví y lo supe? Entonces, esta cuestión, ¿qué opinión tienes tú de ello? Pues no tiene ninguna dificultad ni es nada extraño. Nosotros estamos hechos de esa manera. Tenemos todas esas capacidades, tenemos todo ese tipo de funcionamiento mental. Lo que pasa es que, como tú decías al principio, no lo conocemos, no está planteado. Inclusive hay algún escrito de Freud donde él habla de ese tipo de cosas. Nunca se hizo formal, no se publicó y además después se retractó. Y también Jung habla de esto, de la sincronicidad que le llama él y que nunca se alcanzó a explicar. Yo he investigado mucho, ustedes lo ven, pues yo me dedico a buscar al espíritu prácticamente, pero a través de la ciencia. Y he platicado mucho, el Cuarto Camino habla de este punto de una manera muy interesante y menciona lo siguiente. Primero, el Cuarto Camino. ¿Qué dice el Cuarto Camino de estos movimientos? Nosotros, cuando dije hace rato, no se puede tapar el sol con un dedo, me refiero a lo siguiente. Existe una mala comprensión o malas traducciones, tal vez, de distintos lenguajes, idiomas, a través del tiempo, donde se van deformando las cuestiones. Al punto de que en la Biblia, por dar un ejemplo de Sagradas Escrituras, en la Biblia hablan de espíritu y alma como exactamente la misma cosa, cuando que en el justo instante que existen dos palabras distintas, no puede ser la misma cosa. No puede ser la misma cosa. Claro, Es evidente. claro. Las malas traducciones y demás entonces empiezan a manejar una cuestión. Los griegos, vamos a los griegos. Los griegos marcan otra vez dos palabras, psique y neuma. Otra vez, dos entidades distintas que soportan la vida en los seres humanos y demás. La psicología, la psiquiatría, habla de... hice una entrevista casi 4 horas con un psiquiatra de mucho reconocimiento aquí en México. La psiquiatría habla de 4 estados de conciencia. Y el 4.º estado de conciencia justamente queda como lo que pero no lo publicaron, lo que escribió Freud, donde dice el psiquiatra, definitivamente es imposible que neguemos la existencia del espíritu.
Así me lo dijo el psiquiatra. ¿Y por qué no hablan de ello? Dice, porque es imposible hablar de algo que no puedes dar explicaciones cuando te pregunten. ¿Qué hacemos? Mejor no hablamos de él. Punto. Nos dedicamos a, tú te enfermas, yo te curo. Tan tan. Observo tu combustión químico-eléctrica y la corrijo con ciertos hipnóticos, antidepresivos, estimulantes y demás. Tan tan. Pero del espíritu no se habla porque no hay mayor explicación, pero no podemos cerrar los ojos a su existencia. Y le dije, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo la psiquiatría contempla o percibe o entiende la existencia del espíritu? Y me dijo, con lo que conocemos como el cuarto estado de conciencia. ¿Y cuál es el cuarto estado de conciencia? Una percepción, y se queda callado. Y le digo, ¿percepción qué? Me dice, pues, aunque me choca el término, percepción extrasensorial. O sea, sin sentidos. Y le dije, ¿cómo? Ahí ya hasta yo me reí un poco. Le dije, ¿cómo? ¿La psiquiatría puede hablar de percepción extrasensorial? Y me dijo, sí, desde luego. Y otra vez le dije, dame un ejemplo. Y entonces me dijo, estábamos en un restaurante, ¿no? Cenando. Mira, en este instante tú y yo estamos aquí platicando. De pronto, de súbito, yo volteo a más allá de la percepción de mis 180 grados, donde no tiene nada que ver el ojo. Es decir, volteo a mi espalda y arriba en ese balcón veo a una persona que me observa de forma sostenida. ¿Cómo lo supe? ¿Cómo pude sentir la mirada de una persona que está atrás de mí y voltear a ver de qué se trata? Si no escuché un ruido, si no la pesqué con los ojos ni con los oídos. Me dice, a eso no le podemos los psiquiatras ni la ciencia cerrar los ojos. Claro. Que no lo podemos explicar es otra cosa, pero no se pueden cerrar los ojos. Y la única explicación que nos queda es la existencia del espíritu. Entonces, esto quise decirlo para que se note cómo el alma, la psique, es, como dijo Susan hace un instante, observada, genera un diálogo con tu interior. En ese interior está lo que es uno, el espíritu. A lo que Jung le llama el self. El self. No tiene traducción en español. Sí, ok. Pero no importa, ahí está marcada otra vez la siguiente parte. Entonces, esta parte interna, y en cuarto camino el espíritu, observa al alma. El alma genera los sueños, en el primer término que mencionábamos aquí en el programa, y se genera un diálogo. Así es. En el caso de la famosa vivencia, donde hay una percepción del futuro, etcétera, aquí lo que se habla es lo siguiente: ese espíritu, como lo dijo el psiquiatra también, o el neuma de los griegos, tiene la facultad de percibir directamente y sin sentidos al mundo externo, y en su misma calidad. Si el espíritu tiene una calidad de materia-energía extraordinariamente sublime, tiene mayor percepción de lo sublime que está en que lo que no podemos ver ni oír con la carne, ¿no? Así es, efectivamente, totalmente de acuerdo. Qué bueno. Vamos a un corte muy rápido y entramos para que nos platiques un poquito de Jung y de Freud. ¿Cómo empezó esto del psicoanálisis? Con Freud primero. En aquella época, cuando Freud estaba en la escuela, cuando Freud era neurólogo, él trabajaba con anguilas. Estudiaba las transmisiones eléctricas nerviosas de las anguilas. Cosa rarísima, ¿no? Sí, totalmente. Algo que no podrías imaginar. Ni siquiera te lo puedes imaginar, ¿no? ¿Quién va a optar por eso, no? Tal vez, ¿sabes qué? Una sola cuestión que me vendría a la mente. Tal vez ni son, pero hay anguilas eléctricas, ¿no? Sí. ¿Cómo generan electricidad, etcétera? A ver, adelante. En esa época, a las personas que tenían trastornos emocionales, pues definitivamente se les consideraba locas. Se les internaba,
se les hacían unos baños calientes y fríos y se les mandaba a lugares a vacacionar. No sabían qué hacer con esas personas. Freud entró a un hospital con un científico muy renombrado de aquella época, y este señor hipnotizaba a las señoras, eran principalmente mujeres, les llamaban histéricas. Les llamaban histéricas porque histericón quiere decir útero. Entonces la idea que tenían los médicos en aquella época era que el útero caminaba por todo el cuerpo, y por eso se ponían así las señoras. Entonces se les movía el útero, ¿no?, del lugar. De ahí venimos, desde ahí venimos, con nuestra ciencia. De veras, en serio. Entonces Freud, con un compañero de él que se llamaba Breuer, empezó a descubrir que cuando las personas estaban en trance hipnótico, se componían de sus síntomas, se mejoraban. Y cuando las despertaban del trance hipnótico, otra vez empezaban con la temblorina y la ceguera y la sordera y todos los síntomas que tenían. De ahí se empezó a dar cuenta que había otro nivel y que las personas podían funcionar en varios niveles mentales. Aunque él tuvo la desgracia de que era un muy mal hipnotista. Entonces a él no le funcionaba la hipnosis. Entonces, gracias a eso, descubrió. Él ponía a la persona en un caucho acostada y le decía, hábleme de lo que quiera. Cerraba los ojos y hablaba. Descubrió entonces más cosas profundas acerca del inconsciente, pero ya sin tener que usar la hipnosis. Así fue como empezó a surgir a grandes rasgos el psicoanálisis. Interesante está este rollo. Y sobre todo que lo que más les llamaba la atención pues era hablar de los sueños, ¿no? Porque pues quién hablaba de sueños, ¿no? O quién daba una explicación a ellos, ¿no? O sea, de repente pues tenían unas cosas que decías, bueno, pues ¿de dónde sacó esto, no? Toda esta mitología o toda esta serie de encuentros extraños, ¿no? Y entonces pues fue lo que más le llamó la atención y dijo, bueno, pues aquí hay algo que podemos utilizar, no nada más desechar, ¿no? Sino pues vamos a platicar de ellos, ¿no? Exacto, ¿cómo logran poner un barco en la sala de su casa? ¿De dónde sacan? Y a lo mejor era muy importante para la persona que el barco estuviera dentro de su casa. A lo mejor una parte interna de él, no sé cuál, necesitaba o le estaba platicando, o le estaba de alguna manera comentando que necesitaba tener ese barco ahí en la casa. A lo mejor era un lenguaje, era un simbolismo. A lo mejor no era tan descabellado. Exacto. A lo mejor para nosotros, en que estamos, es pues algo muy loco, ¿no? Pues quién va a querer un barco en su casa, ¿no? Pero a lo mejor le significaba algo referente, no sé, a su padre, o no sé, estoy elucubrando, ¿no? O sea, a lo mejor era claro. algo muy importante, Mil ejemplos. ¿no? Así es. Resultó que cuando las personas empezaban a entender su inconsciente, su parte profunda, empezaban a mejorar de los síntomas, empezaban a sentirse mejor, empezaban a ser mejores seres humanos, podían trabajar mejor, rendían más, y así se fue avanzando poco a poco, desde el inconsciente personal hasta que aparece Jung, hace amistad con Freud. Todos dicen que Jung fue un alumno de Freud, eso no es cierto. Exacto. Eran colegas, eran amigos. Jung fue un psiquiatra, Freud fue un neurólogo, eran diferentes ramas de la medicina. Exacto. Y Jung empieza a admirar muchísimo a Freud y lo sigue, aprende de él, aporta de sus propias ideas también, porque tenían discusiones muy fuertes, por ejemplo, acerca de lo que es la libido. Uh-huh. La libido es la energía. Entonces, para la energía psíquica. Para Freud, la libido era una energía sexual principalmente, y para Jung no. Para Jung es todo lo que es la energía del ser humano, la energía psíquica. Entonces empezaron a tener diferencias y Freud le proponía a Jung que siguiera los pasos de él y que no metiera cosas diferentes o nuevas. Y con esa promesa de que le iba a dar casi todo su reino y que él iba a tomar el lugar de Freud. Pero Jung no quiso. Y Freud no quiso tampoco aceptarle a Jung todo lo nuevo que era correspondiente al alma, al espíritu, a los arquetipos, a los complejos, al inconsciente colectivo. Todo eso Freud no lo quiso aceptar. Entonces Freud se quedó y Jung
lo tuvo que abandonar con todo el dolor de su corazón porque lo quería mucho, eran buenos amigos. Y entonces Jung avanzó en otro nivel, en un área mucho más amplia, y su terapia de Jung no se llama psicoanálisis, se llama psicología analítica, pero es también psicoanálisis. De hecho, Jung nunca quiso hacer una escuela. Jung era un ser humano muy especial que decía que nadie lo debería de seguir y que nadie debería de aprender de él. Que porque en el momento en que él pusiera algo escrito o algo que se tenía que aprender, dejaba de ser algo libre, dejaba de ser algo fresco y se volvería también un dogma o algo que no le gustaba hacer a él. ¡Guau! Qué interesante. Dos monstruos del pensamiento de su época. Y gracias a ellos sabemos todo lo que sabemos en todos estos campos de la psicología y de la neurología. Claro, desde luego. Qué interesante. De los sueños no existe aún forma de interpretarlos, ¿verdad? Sí existe. Lo que pasa es esto, no se debe de interpretar un sueño así solo. Digamos, ahorita llama una persona y te dice un sueño y que se le pueda interpretar. Un sueño se tiene que entender correspondiendo a la persona, al momento de su desarrollo emocional y espiritual, al momento en que está viviendo qué tipo de experiencias. O sea, esto es nada más un detalle de toda la psique de esta persona. Claro, desde luego que sí. Entonces, eso es lo malo, que hay gente que quiere o que cree que puede interpretar un sueño así como va, ¿no? Como te venden así un libro, exactamente, sí. Con los símbolos, esto es esto, y refrigeradores Frigidez y esto. Son tonterías. Qué buena puntada. Sí, así te lo escriben en el libro. ¿En serio? Sí. Refrigerador Frigidez, agua, madre, y cosas así, ¿no? No puede ser. No, y además que le haga uno caso, ¿no? O sea, bueno, sí. Es más triste, ¿no? Eso es peor aún, por eso existe el libro, ¿ah? Así es. Cierto, tienes razón. Y en un momento dado una persona que lleva un psicoanálisis bien, como debe de ser, es una observación de sí misma, una persona así aprende a interpretarse ella misma. El analista, su única función es de ir poniendo luz, de ir ayudando a la persona a conocerse, de ir ayudando en ese proceso que Jung llamaba the transcendent function, que quiere decir la función trascendental. Eso es algo natural que todos tenemos. Nada más es irla facilitando para que se dé. Esa es la única función de un verdadero analista. Cierto. Y yo creo que mucho tú haces eso en tus conferencias, porque tú los llevas, los vas encaminando, van en un proceso, van en un camino, y entonces pues las personas que están tomando, sobre todo las más avanzadas, que tenemos gusto de conocer algunas de ellas, pues tienen la facultad de poderse ver a ellos mismas, sus partes internas, llámese como se llamen, y poder tener un diálogo interno con su parte interior, ¿no? Con sus emociones sobre todo, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que le está moviendo? ¿Qué es y lo eso que te le hace está motivando, crecer, ¿no? te hace avanzar, que es lo que dice Martín, ¿no? De que ya no vas a ser el mismo nunca. Exacto. Avanzas, siempre tienes que Yo hago un chiste ahí en las conferencias, hago un chiste porque ya ven en la película de Matrix, ¿no la vieron la película? Sí, claro. Ven que se toma una píldora, creo que es azul. ¿no? Exacto. No roja, no me acuerdo los colores, ¿no? Pero hay una roja azul. Entonces, llega un momento donde estás pues llevando a cabo todo su entrenamiento, que es de desarrollo interno nada más, y entonces trata de echarse para atrás y le dice el cuate Morfeo, le dice, lo siento, ya no se puede, te tragaste la píldora. Bueno, pues las conferencias del Cuarto Camino me aviento ese chiste, digo, lo siento, ya se tragaron la píldora, ya no hay para atrás. No, y además el salto para atrás es más doloroso, porque además ya sabes, ya conoces. Exacto. Ya estás consciente a dónde vas, entonces no te vas a hacer tonto, ¿no? Exacto, si lo es intentas te va muy mal, te va muy mal. Te va muy mal porque te da el golpe para atrás, como una liga. Así que sí, y es que no puedes, como dice pega. Max, ya sabes que estás mal. O sea, a lo que vamos, con eso que es muy importante, eso que mencionas, ya sabes que estás mal. Una persona podrá
cometer un pecado, que como sabemos pecado solo significa no dar en el blanco. Podrá cometerlo una y otra vez mientras nadie le haya hecho ver el error. Pero después, cuando ya lo sabe, cometer el error es muy difícil. Sí, porque ya lo sabe. Exacto. Ya lo entiende y entonces uno no se puede hacer tonto, o sea, y ahí hay un concepto Exacto. muy importante que es ¿qué quiere decir entender? Entender no es algo que lees en un libro, esto lo vi inclusive aquí mencionado en tu libro también, Sí, es una vivencia. exacto. Entender es una vivencia. Y si no tienes esa vivencia, no entendiste. Exacto. Y no te va a servir. Exactamente. En las conferencias, sí, ahí menciona algo y además en las conferencias, yo el otro día estaba platicando con unas personas y les decía, es que miren, para que sea más simple, vamos a separar dos palabras, que a fin de cuentas no es así, pero vamos a hacerlo más simple para que se note. Entender y comprender. Toda la gente puede entender y entienden y están de acuerdo en lo que se dice. Ahora falta comprenderlo, es decir, concientizarlo, hacerlo parte de sí mismo. Vivencial. Vivencial. Y eso es lo que son los sueños. Los sueños son vivencias. Los sueños son comprensiones, ya sea llevadas a cabo o no llevadas a cabo. O no llevadas a cabo. Y además la comprensión también significa un dolor, fíjate, entonces pues ahí es cuando ahí le sacamos mucho, ¿no? O sea, me duele, mejor me hago tonto y aunque lo hagamos, lo desechemos, pero ese dolor está ahí con nosotros, ¿no? Y por más que no lo queramos ver, pues ahí está, ¿no? Exacto. Y entonces, ahí es donde entra el inconsciente dinámico, que eso es el mérito de Freud y de Jung, que el inconsciente no es un depósito donde quedan las cosas que no queremos ver, es dinámico. Entonces, desde el momento que no quiere uno ver algo, un dolor, cualquier cosa de estas profundas, va a regresar con más fuerza. Entre más, es como un volcán. Entre más lo empujes para abajo, más fuerte te va a dar el golpe para arriba. Sí, qué interesante. Ese es el concepto dinámico del inconsciente. Qué bueno. Sí. Exacto. Y hemos platicado también en muchas situaciones, en muchos momentos, acerca de esto que acabas de decir ahorita, Susan. La gente piensa que si tiene una vivencia que le ha ocasionado una frustración, tiene que sacarla a través de ira, gritos, llanto, etcétera, ¿no? Tal vez correr, golpear un cojín, qué sé yo. Lo que realmente está haciendo solamente es extinguir la energía de frustración. claro. Pero el problema está ahí. Y lo único que hizo fue empujarlo y ahora le va a dar un golpe de regreso con mayor intensidad. Ahora cada vez que tenga una pequeña frustración, cada vez será mayor la ira, la depresión, hasta que él mismo la frene. ¿No es así? Así es, efectivamente. Hasta que acepte. Fíjate que eso es muy importante, la aceptación verdadera, profunda. La aceptación no tiene que ser hacia los demás, no tiene uno que estar presumiendo, ya acepté esto, ya lo admití. Es algo tan interior, tan callado, tan íntimo, aceptar. Sí. Aceptar es tomar conciencia. Exacto. La aceptación, la gente también he podido ver a lo largo del tiempo que piensan que la aceptación es casi un sinónimo de aguantarse. Y no, la aceptación llega cuando hay un nivel de comprensión exacto del por qué y cómo de todas las cosas. Si se comprende el conocimiento que se tiene, se acepta. Si no se comprende, no se acepta. Y de hecho saca siempre una ventaja del dolor. Si tú llegas a ese punto que tú mencionas, creces. Y ese dolor es un motor que te da un paso más hacia adelante. Una fuerza interna, sí. Una fuerza interior exquisita. Y si no lo haces, es al revés, te destruye. Claro. Ahora, los sueños, en estos sentidos, de no revolver lo que es un sueño
yo le llamo los ecos de la vida externa, que a fin de cuentas, entiéndase como eco, no lo que mencionabas en el inicio del programa. Hay gente que le llama la basura del mundo externo. Eso no es posible. Desde el instante que sabemos que un alimento importantísimo para el humano son las impresiones que recibe a través de los 5 sentidos. Por ahí, ustedes lo sabrán. Lo siguiente, un ser humano puede vivir hasta 60 días sin alimento sólido. Puede vivir unos días sin líquido. Puede vivir solo 4 minutos máximos sin aire, pero sin impresiones obtenidas por los 5 sentidos, moriría instantáneamente. Porque el cerebro deja de generar combustiones químico-eléctricas producto de los 5 sentidos. Los 5 sentidos toman, lo decía yo al inicio, impulsos del mundo externo y lo traducen en impulsos eléctricos que mueven toda su química cerebral. Vamos a imaginar que hubiese un ser humano que no tiene activado ni uno de los 5 sentidos. Truena el cerebro. Exactamente, muere instantáneamente, truena el cerebro. Entonces, ¿cómo le puede decir basura a un sueño que es un alimento que genera un cúmulo de combustiones químico-eléctricas que son vivencias, exactamente vivencias? Es una realidad. Así es. Que no se le entiende desde el consciente, o sea, no se le entiende desde el estado de vigilia o el segundo estado de conciencia, es decir, cuando el cuerpo físico se levanta de la cama y empieza a activarse la máquina humana, que no se le entiende porque no se tiene la capacidad para hacerlo, es otra cosa, pero de que es una vivencia, una realidad, lo es. Y proviene de algo, es producto de algo. Y habría que enfatizar nada más esas vivencias del cuarto estado de conciencia, de la percepción extrasensorial, cuando el espíritu interpreta o logra tal vez moverse en el tiempo y logra observar ciertas cosas en estos sueños, llamémosle premonitorios, porque así son realmente. Claro, estás viendo el futuro. Exacto. Y estos sueños premonitorios, pues cuando uno despierta al mundo tridimensional material, ¿cómo rayos, si no se conoce internamente y no sabe por qué hace un coraje, cómo pretende descifrar un sueño o una vivencia del espíritu? Es imposible. Así es. ¿No lo crees? Así es. Es una disciplina que se tiene que ir llevando y que se tiene que ir aprendiendo y se lleva muchas veces toda la vida. ¿No sientes que la gente como que siempre quiere todo fácil? Como que tal vez quiere hablar y que alguien le diga su sueño y exactamente las cosas como son. Así es. También tengo un caso de una persona que me llegó así. Había visto a un psicólogo y le había dicho el psicólogo, pues usted lo que tiene es tal y tal y tal cosa. Y le dije, bueno, ¿y por qué me viene a ver a mí? No, porque no me sirvió de nada lo que me dijo. Me dijo, ¿ahora usted qué me va a decir? Le dije, no, yo no le voy a decir nada. Usted lo va a encontrar. Ándale, exacto. Se debe haber llevado una sorpresa. Trabajó bien y encontró. Y fue lo mismo que le había dicho a la otra persona, pero lo había encontrado él. Y ese era el valor que adquirió. Claro. Se desarrolla internamente, si no, no lo localiza. Así es. Bien, ese es extraordinario todo esto. ¿Qué piensas tú de esos sueños donde la gente va corriendo y de repente sueña que resbala, cae y despierta sorprendido en su cama, exaltado, etcétera, etcétera? Bueno, esos sueños, antes de mi opinión personal, los mencionaba Freud. Él decía que era un recuerdo ancestral de cuando vivíamos en los árboles o en las cuevas y caíamos hacia abajo. Y también hay otra teoría que es la teoría del nacimiento, de que es una repetición de cuando uno nació y bajó por el canal de paso del nacimiento y cae uno así para nacer. Eso es lo que se dice, ¿no? Desde el punto de vista de nuestros antepasados y fisiológico. Es lo que dice Freud y Otto Rank. Ok. Yo lo que pienso es que son niveles
de conciencia más profundos a los que caemos y es rapidísimo. Entonces muchas veces nos asustamos por lo rápido que es el cambio. Eso es lo que yo pienso. Y de hecho se menciona así acá. Hay un movimiento en ese paso de cambios de estados de conciencia cuando el espíritu es el que empieza a moverse. El término espíritu muchas veces en lo científico pega, porque suena muy religioso. Habría que quitarle ese término, las cuestiones religiosas, y dejarlo como un ente inmaterial, dotado de razón, que es con la parte que se nace, que es capaz de razonar. El self, exactamente, el self. Yo no sabía eso de Jung, ¿eh? Sí. Y me jactaba de conocer bastante bien y toda su vida y su obra. Su búsqueda, su terapia, va en función de una cosa que se conoce como the individuation process, que es, lo llama él así, la búsqueda del self, individualmente, cada persona. ¿Y el self lo menciona como una entidad aparte de la psique? No. El self es el espíritu sin ser religioso. Sin ser religioso. Lo que tú estás diciendo. Sí, exactamente. Lo que tú planteas en tu libro, en tus conferencias. Yo así lo entiendo, que eso sería el self. Sí. Y es que sí, nuevamente, se nace, y en el justo instante que se nace, se tiene una conciencia, y no ha sido adquirida. Entonces es real. Después viene la adquisición de todo un aparato de personalidad. La personalidad no se traía, se adquiere. Entonces, ese es muy interesante. De hecho, Jung dice que para poder llegar a estar con un self, o encontrarte con tu self, en la búsqueda del self, tienes que hacer a un lado el ego, que viene siendo el yo, ¿no? Sí, exacto. Así que yo creo que sí es lo que tú estás diciendo. Es totalmente. Ya en el momento que lo mencionas así, es... Esa no me la sabía, qué raro. ¿En dónde viene con Jung? ¿O lo habla? Es parte de lo que habla de las psicoterapias y de las, digamos, del área más clínica. Aunque no totalmente. Mira, yo te traje a enseñar este pequeño librito. Pequeñito. Es uno de sus Este es el tomo 14. Es el tomo 14. Ajá. Se llama Mysterium Conjunctionis, que esto habla de alquimia y habla de la unión de los opuestos, que es lo más difícil que hay. ¿De la unión de los opuestos? De los opuestos dentro de cada quien. Qué bárbaro, no puede ser. Nada más, el librito pequeñito que me traen tiene como, marcadas 702 páginas. Es el librito, el pequeñito. Qué interesante. Yo lo voy a conseguir para... Sí, te va a gustar, te va a encantar. Bien, pues bueno, vamos a las preguntas en esta siguiente hora. Vamos a las preguntas y respuestas. Alberto Martín, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por escucharnos. No, de hecho es como el levantarse y hacer una señal de la cruz. Así en los miércoles no se pierde uno a la hora que sea y como sea. Caray, muchísimas gracias, señor. Adelante. Bueno, es muy sencillo, muy rápido. De hecho, creo que ahorita, después de muchos años de vivencias, descubrí efectivamente qué es lo que da un sueño. Porque de hecho yo alguna vez tuve una experiencia de un sueño un poquito difícil, que de hecho, como decía la doctora, es preferible, y ustedes también, el psiquiatra muchas veces mejor le da la vuelta que tratar de explicar por qué. Y creo que con estas breves palabras o breves dichos que dijeron ustedes, alcancé a comprender algo de lo que pudo haber sido esa posibilidad de ese sueño, ¿no? Y de hecho, a raíz de ese sueño yo me traté de convertir, de hecho he tratado de ayudar a mucha gente que todo lo manifiesta con ira, con golpes, con actitudes, alimentar cosas negativas. Y que de veras es increíble en tan pocos minutos o segundos hayan llegado o hayan logrado descubrir, personalmente hablo yo, de lo que en muchos años psiquiatras y no psiquiatras y psicólogos y herberos y 10,000 mugres gentes que ya no digo más cosas,
no han podido dar lo que ustedes en unos minutos lograron despertar en la conciencia. Despertaron una conciencia. Ay, qué alegría nos da, es un honor de verdad y haberle podido ayudar es maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias y le mandamos todos un abrazo muy grande. Claro que sí. Nada más dos cosas muy importantes. Bueno, sencillitas, muy rápido. La primera, doctora, usted en un momento al final del programa, qué sé yo, va a dar algún lugar donde pueda uno asistir o consultarla, quizás para ampliar un poquito más esto o qué sé yo, alguna cosa. Y la segunda para el señor don Martín. Le digo don Martín Gómez, espero no se ofenda, señor, si les digo una cosa. Para mí es un maestro. Y en mi humilde concepto, maestro es el que sabe más que dos. Y creo que usted no sabe más que dos, sabe más que 20. No, hombre, Me permite, y hablo de usted por una sencilla razón. Al maestro se le trata con mucho respeto. Y para mí, usted es un maestro. Caray, hombre, ¿yo qué puedo decir más que soy tu amigo y que muchísimas gracias por tus palabras? No, al contrario. Y bueno, pues ya no los quiero entretener porque yo creo que va a haber una fila más larga que una tortillería para hablar con ustedes. Un favor nada más, antes de colgarnos. Claro. Me comenta aquí la doctora Susan Brimer que si es posible que mejor nos dejes tus datos de aquel lado de la cabina. Claro que sí, con todo gusto. Ok, entonces no me cuelgues, por favor. Para nada. Te toman allá la llamada. Muy amable, muchísimas Al contrario, gracias. Hasta luego, buenas noches. Bye bye. Bien, vamos a la siguiente línea. Bueno. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Héctor, buenos días. Héctor, ¿qué tal? Gracias por la llamada. Gracias. Mi primera pregunta es sobre... Se supone que uno siempre sueña, ¿no? Sí, así es, siempre es imposible evitarlo. Ajá, y porque hay veces que no se recuerda, o por ejemplo yo, mis sueños los recuerdo, no sé, cada mes, algo así. No los recuerdo todos los días. ¿Eso a qué se debe? A ver. Hay un umbral que a veces atraviesa y a veces no. Hay muchas resistencias también que a veces no permiten que el sueño se haga consciente, pero sí se sueña. Esa es la razón por la cual a veces no se acuerda usted, porque debe haber algunos motivos inconscientes que no le permiten recordar o tiene una costumbre ya de no permitir que atraviese el umbral los sueños. Esa costumbre que menciona Susan, te voy a decir una cosa que le llamamos en Cuarto Camino fenómeno de interferencia, que se mueve en distintos momentos, en distintos niveles, en distintos factores de movimientos psicológicos. Y uno es el siguiente. Menciona Susan que puedes también tener esta costumbre, y es muy cierto. Lo que ocurre es lo siguiente. En muchas ocasiones la gente en el justo instante que despierta, dice, se enfoca tanto al mundo externo que evita una percepción de un diálogo interno. Y entonces, si tu enfoque está totalmente vertido, problemas. Y el 2, si tú despiertas en la mañana e intentas recordar el sueño con esta necesidad apremiante, bloqueas cualquier percepción. Estás enfocándote diciendo, mira, no recuerdo, y en el justo instante ves una pantalla en negro o en blanco y no recuerdas nada. La percepción del sueño es de otra forma. No creo que los bloquee así de tratar de recordar, sino que me desvelo mucho, casi siempre me levanto con mucho sueño. ¿También podría hacer eso o no? No, yo creo que es en ese caso lo que menciona Susan Brimer, porque se levanta muy cansado, casi no duerme bien y dice que tal vez eso le evita la percepción del sueño. Claro que sí, es por posible. Los umbrales que es posible, menciona. sí, y no alcanza el umbral para recordarlo. Exacto. ¿Cómo se analizan los sueños? Bueno, eso es difícil que uno mismo lo haga. Necesita uno ayuda de alguna otra persona que esté preparada para eso, sobre todo al principio. Ya cuando se aprende, entonces ya es otra cosa, pero se lleva años. Aunque ya a través del Cuarto Camino sí se viene alguna conferencia, ¿cómo analizarlo? No, en el Cuarto Camino, si tú lo notas, y lo he dicho 1000 veces, los sueños es un tema fuera de conferencias. Y te doy una explicación de por qué. Es exactamente como lo dice Susan. El Cuarto Camino dice, un sueño es imposible de interpretar a menos de que la persona tenga un nivel de desarrollo interno. Es decir,
de conocimiento de sí, de tal nivel que pueda interpretarlos. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo vas a interpretar los sueños? El día que te desarrolles. Y el día que te desarrolles, no necesitas una clase de sueños. Entonces viene siendo un tema inservible antes del desarrollo. O sea, ya no se analizan los sueños al momento de desarrollarse. No, y si quisieras hacerlo, lo haces, pero ya no te preocupa nada. ¿Ya o no sea, se alimenta? exacto, ya estás en otro boleto. Ah, ok. ¿Sale? Bueno, sí. Hecho pues, señor. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bye bye. Bien, vamos a la siguiente línea. Bueno, Sí, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Quién habla? Guillermo. Dinos, Memo, aquí a tus órdenes. Gracias por la llamada. Sí, me voy a salir un poquito del tema. Adelante. En una ocasión dijiste que, hablaste acerca de la reencarnación, ¿Sí? acerca de regresiones por hipnosis, No, ¿no? no. De recurrencia, reencarnación, sí. De regresiones hipnóticas, digo, de hipnotismo aquí nunca he hablado. O sea, hablaste No, no me acerca de acuerdo. que demostrabas que no era o sea, dijiste, háblenme y demuestro que no es así, algo así. Ah, ya me acordé. Sí, tienes razón. Dije que las regresiones hipnóticas hasta vidas pasadas, anteriores y demás son imposibles. Ajá. Y que además yo podía decir por qué la hipnosis no se usaba como una prueba o un fundamento de acusación en juicios o cuestiones así. Es decir, ¿por qué no hipnotizan a los asesinos para que revelen las cosas? ¿O por qué no hipnotizan a los cómplices? ¿O por qué no hipnotizan a mucha gente? Porque, decía yo, una vivencia de un mitómano queda grabada o quema redes neuronales que generan esos pensamientos. Esos pensamientos grabados, un mitómano siente, piensa y vive la mentira que tiene. Por tanto, generó una grabación en su red neuronal. Esa red neuronal, en el momento de una hipnosis, va a causar fenómenos de interferencia. Te tiene un comentario también. Sí, además, la hipnosis es una voluntad, o sea, no es lo que se ve en estos trucos de que en contra de tu voluntad agarras y te comes una cebolla. Eso es un show, ¿no? O sea, la hipnosis es una voluntad, o sea, no pierdes de todo de plano la conciencia, o sea, entonces, pues por eso no es una prueba, ¿no? Porque, pues, se necesita una voluntad para poder llegar a hacer esto, ¿no? Claro. Entonces estas hipnosis donde se comen una vela y piensan que es un dulce. Es completamente un show, esto no es cierto, ¿no? La hipnosis existe, se puede hacer, es una herramienta más que se puede utilizar, pero no es la panacea, no es que con eso ya te vas a curar, ni nada de eso. Es solamente una herramienta que lo puedes utilizar y en algunos casos es bastante útil. Exactamente, eso es como se valora la hipnosis en el sentido del cuarto camino, como una conducción de los pensamientos a una percepción y observación en otro nivel, en otro plano. Ejemplo rápido. Ajá. Si una persona sufre, voy a darte algún ejemplo. Tú has visto tal vez gente que dice dominar el dolor, quitarse el dolor. Bueno, no eliminan el dolor, lo aceptan y por tanto lo absorben. Es una absorción del dolor de una manera espectacular. Yo te voy a decir algo, si a ti te duele la pierna y tú observas, es decir, entras en ti y observas el dolor y dices, esto que tengo se llama dolor de pierna, y le das un nombre, o esto que tengo se llama dolor por hueso roto, y le das un nombre a ese dolor, absorbes muchísimo más de la intensidad que le da en la inconsciencia a las emociones. ¿Sí me explico? Ajá, sí. Adelante, de todos modos. Sí, aprovechando de eso que tocaste el tema, una vez vi en Discovery, pasaron una tribu
que caminaban, o sea, ellos entraban con una especie como de trance y caminaban sobre carbón, al rojo vivo. Pues, ¿qué explicación me puedes dar acerca de eso? Es hipnosis, y no les pasaba nada, o sea, hipnosis después les pura y pasaba... llanamente hipnosis. ¿Perdón? Es Hipnosis colectiva. Es una hipnosis, es lo que te acabo de decir. Es otro grado de percepción del mundo externo. Es que hay muchas cosas en las que la gente no cree. Pero como decía hace rato, no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes cerrar los ojos a hechos tan claros y tan evidentes. La gente no cree y no ha entendido aún que si lograra centrar toda su fuerza psicológica, fíjate bien, toda su psicología, al presente absoluto material, la vida la vería en cámara lenta. ¿Tú crees que eso es magia, no? ¿O tú crees que eso es imposible, tal vez, o te suena difícil, ¿cierto o falso? Pues... Te doy un ejemplo. Difícil, me suena difícil. Te doy un ejemplo. ¿Tú manejas? Sí. Bien. ¿Tú no has chocado nunca? No. Bueno, yo no sé si tú sepas, pero el mejor ejemplo que tengo ahorita para centrar la psicología en el presente absoluto es la siguiente. Una persona, por culpa de los eventos exteriores, sufre o no sufre. Por culpa de los eventos exteriores se va al futuro o se va al pasado. Si te pongo un ejemplo donde el evento exterior es un accidente automotriz y por tanto el accidente automotriz centra toda la psicología de un ser humano en un presente absoluto, un accidente dura cuando mucho ya tardado un segundo el impacto del coche. Un coche estrella defensa contra otro y se oye un ¡pah! Y se terminó el accidente. ¿Cuánto te gusta que dure? ¿Un segundo? Pues la persona que va adentro conduciendo ve todo lento, lento. Ve cómo se levanta del asiento, se estrella en el parabrisas, cae de nuevo, cómo salió volando un refresco. Ve todo. Le da tiempo y no tiene estados anímicos alterados. En ese instante no va asustado, en ese instante no tiene angustia, en ese instante no tiene nada. Solo está percibiendo el presente absoluto con su psicología. Por eso se hace lento. ¿Sí me explico? Entonces, no es que la vida la vayas a ver ya en cámara lenta, pero tus capacidades intelectuales, emocionales, de toma de decisiones, se van a incrementar de una manera espectacular si logras centrar tu psicología en un presente. Si no tratas de controlar el futuro y revivir el pasado, si no oscilas en un péndulo entre estados y tiempos opuestos, si logras la unión de los opuestos. Así es, así es. Vendría siendo algo parecido a lo que te decía de la tribu. Sí, la tribu es un estado hipnótico absolutamente y como lo dijo Max, o sea, hipnosis de la buena, que es una voluntad. Lo hacen a través de la voluntad, ¿no? Así es, así es. No llega alguien y les pone un reloj enfrente, que también los distractores del consciente permiten la sorpresa del inconsciente, si es que estoy en lo correcto. Correcto. En la hipnosis correcta, pero cuando he hablado aquí y estoy en contra de, es porque efectivamente se me hace una payasada que se coman ceras pensando que es un dulcecito y muchas otras cuestiones, ¿no? ¿Sale, señor? Dale. Vamos a la que viene. ¿Puedo hacer otra rápido? Muy concreta, a ver, ¿cuántas teníamos allá? Mira, échamela súper concreta. Acerca de la telepatía. De la telepatía. Ajá, si se puede influenciar a través de la telepatía. Porque sí, en una ocasión, recuerdo que dijiste que sí, o sea, sí existe la telepatía. Sí se puede. Pero sí, les puede llegar a influenciar. Ah, que sí se puede llegar a influenciar. Sí se puede, sí. Claro. Yo hasta di algunos comentarios de cómo, le vi un artículo extraordinario. Quiero ver si logro una comunicación con un médico en la Universidad de Yale, porque habla de una explicación científica acerca de la telepatía y de una forma extraordinaria.
Es el mismo, mire, fíjate, en el mismo sentido que entran las impresiones del mundo externo, a través del sonido por los oídos, y generan combustión químico-eléctrica que crean una vibración en el cerebro, en las células que te hacen pensar. Ahora es a la inversa. Se crea primero el pensamiento y ya hizo vibrar a las células, y de ahí viene el viaje atómico hasta penetrar en otro cerebro, en otra neurona. O sea, somos como antenas receptivas, y sí se puede influenciar. Pero hay que tener cuidado con los conceptos. ¿Por qué me choca hablar de eso? Porque cuando yo digo sí se puede influenciar, ya todo mundo cree que va a dominar la mente del otro. Sí. O sea, y eso es lo que no es cierto, no es cierto, ¿sale? Ajá. Bien, pues, señor. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bye, bye. Bien, vamos a la siguiente línea. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿Quién habla? buenos días, Martín. Marco Antonio Domínguez. ¿Qué tal, Marco? Gracias por tu llamada. Sí, mira, ya te había dicho, Martín, que yo estaba en un grupo de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. Sí. Y tenemos un problema con los sueños de los compañeros. Yo mismo me soñé ebrio y es un miedo terrible, pavoroso, ¿no? Soñarse bebiendo. ¿Qué técnica se podría utilizar cuando algún compañero se sueña ebrio y tiene un gran problema, ¿no? De miedo, ¿verdad? De pavor. Claro que sí. Mire, le voy a decir una cosa que posiblemente le va a sorprender. Me parece excelente que se haya soñado así y que haya tenido esa vivencia en el sueño, ese dolor y esa toma de conciencia, y así no le va a suceder en la realidad. No le tenga miedo a los sueños. No trate de evitarlos. Sabes que algunos compañeros han tenido la osadía de decir, no, pues es que me soñé ebrio y me levanté tan crudo que me la curé y pum, tronaron, volvieron a beber. Por miedo, eso es precisamente por miedo, por temor. Un sueño no necesariamente indica que eso se va a repetir. Se está repitiendo en su mente, en su inconsciente, en su psique, porque usted lo está procesando, o la persona que lo soñó. Es un proceso. Es lo mismo que cuando usted come un alimento, se tiene que procesar. El problema que tenían ustedes es muy serio, muy doloroso, y tiene que procesarse. Y si aparece en sueños, quiere decir que se está procesando. Bien. Tengo otra pregunta. La semana pasada decías, Martín, que hablaba un compañero de Neuróticos Anónimos que de alguna forma Cuarto Camino no servía para los grupos de autoayuda. ¿Sí me quieres ampliar esto? Sí, yo creo que es mala interpretación. O sea, el Cuarto Camino sí sirve también para los grupos de autoayuda. Lo que le dije es lo siguiente, que no deje el grupo de autoayuda. Porque la gente, mira, todo en este planeta es bueno, siempre y cuando te sirva. O sea, si él está en un grupo de autoayuda, le está funcionando, se siente bien, está sacando adelante su problema, ¿qué le mueves? O sea, ¿qué le haces? No puedes llegar y quitarle a una persona algo que le está sirviendo, decirle, con el Cuarto Camino lo vas a hacer mejor. No, porque cada cual tiene un momento, se acomoda en cierta posición, le gusta, vale la pena dejarlo ahí. Dije también, el grupo de autoayuda fue creado, especialmente diseñado para eso, para el mal que les atañe, pero no es un conocimiento que desarrolle la conciencia o que elimine cuestiones de problemas psicológicos. Solo es un grupo de autoayuda hecho precisamente para eso, que por ahí sí llega a dar una ayuda psicológica, pues desde luego, porque sin la ayuda psicológica no sales del hoyo, ¿no? Ajá. Entonces, pero no quiere decir que el Cuarto Camino no sirve para los grupos de autoayuda. Sirve, lo que pasa es que no hay que dejarlos. Ok, se puede estar en las dos corrientes. Claro, recuerda lo que hemos dicho siempre. Yo expreso muchas veces opiniones muy particulares con relación a otras cuestiones, pero el Cuarto Camino no está peleado con nada, por eso se llama Cuarto Camino. Si no, mejor serían monjes o ermitaños o faquires y se pelearían con todo lo que les rodea porque solo su corriente vale. El Cuarto Camino no es así, por eso se llama Cuarto Camino. ¿Vale? Bien, Martín. Gracias. Al contrario, señor, muchísimas gracias. Bye. Bye, bye. Sí, es que eso hay que aclararlo. Bien.
Vamos a la siguiente línea. Bueno, Muy buenas noches. ¿qué tal? ¿Quién habla? Javier Tomás. Javier, ¿cómo estás? Qué gustazo. Pues bien, aquí hablándote. Solamente para dos cosas. Mira, la primera es la siguiente. Comentaste en el programa acerca de que las traducciones de la Biblia posiblemente ya tenían ciertas distorsiones debido a falta de entendimiento, pero realmente si tú te vas a cualquier tienda o cualquier librería y consigues cualquier Biblia de las comerciales, la Nácar Colunga, la Reina Valera, cualquiera de estas, te das cuenta que no. De hecho, fíjate que al hombre se le describe de 4 formas. Por ejemplo, una habla del hombre en cuanto es efímero, un ser temporal que muere. Otra que se traduce malamente por alma es Ruach, y acuérdate que en hebreo es Nefesh. Entonces, habla de un componente humano que es ser necesitado, es decir, un alma asustada, un alma que padece necesidades elementales. Otra es corazón, y habla del hombre pensante. Y otra manera en que se refiere al ser humano es espíritu, que se significa o se refiere al viento. Entonces, fíjate que estaba viendo también aquí otra parte de la Biblia donde dice que la palabra de Dios es viva y separa, es como una espada que separa el alma del espíritu. Y esto te lo encuentras en Hebreos 4:12, y lo estoy traduciendo del griego que dice merismo, psiques, kai neumatos. Entonces sí, establece muy claramente la división entre alma y espíritu. Y la siguiente es una pregunta para tu distinguida acompañante que está ahí. Bueno. Sí, te escuchamos, pero además muy interesante, ¿eh? Bueno, es esta pregunta. Se hablaba acerca de que el espíritu no es aparte de la psicología. Y realmente, entonces, yo considero que sí. Porque tan solo en lógica, nosotros vemos que cuando estamos analizando un juicio, nos damos cuenta que está compuesto por conceptos. Entonces, una de las cualidades que tienen los conceptos es que son inmateriales, son intemporales e invariables. Y los maneja la lógica como elementos o abstracciones que, por supuesto, son movimientos psicológicos y que maneja el espíritu. Entonces, ¿cómo casar esa idea, no? Al menos, si me equivoco, pues quisiera que me sacara de la duda. Es todo, nada más. Sí, mira, en definitiva vamos a aclarar una parte. No podemos separar el espíritu de la psicología. Tú lo observas siempre en las conferencias. Tú recordarás, para hablar del espíritu siempre menciono un movimiento psicológico, porque realmente es así. Tal vez no sea, entiendo lo que tú quieres decir en cuanto al término. A lo mejor el término no es el más adecuado, en el mismo instante que sí que pertenece al alma, y en todo caso neuma, para ponerlo en el mismo nivel que es griego, sería espíritu. Pero a fin de cuentas, la idea la puedes casar con lo siguiente: todo lo que desarrolla el espíritu es un movimiento psicológico. Y a fin de cuentas, sin la psique no hay espíritu. Sin el espíritu, sin la psique no se desarrolla el espíritu. El desarrollo del espíritu es un movimiento psicológico, entendido como esa parte interna capaz de observar y de ser percibida por sus sensaciones. ¿Sí? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Martín. Totalmente de acuerdo. Bien. A lo que me refería en sí es, por ejemplo, a que sí hay esa sutil división, incluso entre lo que es psique y lo que es neuma, o lo que o en hebreo lo que vendría siendo ruach de nefesh. El concepto de división o esta idea de separación sí existe, evidentemente. Si habláramos, imagina tú que pudiéramos separar al cuerpo, luego al alma y dejáramos al puro espíritu, ¿sale? Los movimientos que realizan el espíritu, únicamente el espíritu, son movimientos psicológicos. Hay que entenderlo así. ¿Cierto? Tal vez el término, deberíamos en todo caso decirle movimientos neumalógicos,
Tal vez, yo lo entiendo eso, esta es la sutil división, pero no deja de ser un movimiento psicológico. Cierto, a veces hasta pareciera que hace falta especializar más el lenguaje para ese tipo de abstracciones. Exactamente, eso sí. Fíjate en esto, y digo, tu percepción además es muy buena, pero fíjate en esto, me tiene verdaderamente impresionado lo que nos platicó Susan al inicio del programa con esto de que histéricas viene porque pensaban que se movía el útero por dentro del cuerpo. O sea, por favor. Algo sumamente visceral. Exactamente, ve desde dónde venimos, exactamente desde dónde venimos. Yo creo que faltan muchas especializaciones aún, yo creo que falta mucha investigación también, mucha dedicación al mundo de las ideas, ¿no? Yo creo que la humanidad se está encargando de muchas otras cuestiones, también muy buenas, no digo que sean malas, pero está fallando esa parte y ojalá en el futuro la gente se ocupe más del espíritu. Y entonces vendrá un reacomodo nada más de algunos términos. Cierto. De hecho, algunas de estas investigaciones las hacen más en Europa, porque allá han resuelto ya muchos problemas que, por ejemplo, aquí todavía en medicina estás viendo lo de cosas como cólera, etcétera, y como en Europa ya todo eso está resuelto, pues se dedican más a especializarse en este tipo de estudios. Bueno, pues es todo, Martín, y pues un abrazo a tus invitados. Interesante el programa y pues esperemos que los tengas por ahí frecuentemente. Gracias, igualmente un abrazo para usted y muchísimas gracias. Muy bien, Gracias, Javier. Bye bye. Vamos a un corte muy rápido. La gente que está en la línea, por favor, espérenme un momentito. Por favor, espérenme un segundo, las personas que están en la línea. Voy a un corte y regresando tenga usted una pluma con este programa Los Sueños y la doctora Leticia Pérez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Felicidades a la doctora Susan, a Max, por estas exposiciones, estas ideas tan maravillosas que hay que hacerlas propias y ponerlas en práctica. Muy bien. Pues bueno, también podemos poner en práctica y también hacer nuestras las maravillosas ideas que tienen ustedes, porque el producto que manejan para esta esperanza de vida del cáncer es extraordinario, ¿no? Es un productazo